Muy buenos días, espero se encuentren muy bien y que Dios les bendiga. Vamos a continuar compartiendo la palabra de nuestro Señor en este lugar, en este espacio que hemos determinado para cumplir con dicho cometido. Y bueno, pues vamos a orar para que Dios nos permita tener la sabiduría y que podamos aplicar en nuestra vida este conocimiento que podamos adquirir en esta hora, en esta sesión. Muchas gracias por estar siempre con nosotros, Dios. Gracias por un día y una semana más, por permitirnos conocerte, por permitirnos estar cerca de ti con esta palabra tuya. Ayúdanos a entender tu palabra, a ser obedientes, a dejar de pecar y a arrepentirnos de todos los pecados que hemos cometido. Ayúdanos a ser cada día más como tú y dejar de ser como nosotros diariamente. Y perdona todos los pecados que hemos cometido y ayúdanos a alejarnos de todo lo malo. Te pido que nos ayudes también a tener sabiduría, a practicar el conocimiento que adquiramos, a ser ejemplo y a enseñar a todas las personas con las que nos rodeamos, eh, sean familiares, seres queridos, incluso permítenos predicarle a las personas que nos ven como enemigos si es tu voluntad. Ayúdanos a tocar el corazón a través de nosotros, de muchas personas, empezando por nuestros seres queridos y amados, porque queremos estar todos contigo, estar frente a frente disfrutando de tu presencia en ese momento que tú determines, cielo nuevo, tierra nueva. Ayúdanos a reconocerte siempre, saber que tú estás en todas partes y que nos estás mirando, sabes lo que hay en nuestros corazones, que no estemos ignorando y que dejemos de hacer el mal por lo mismo. Te damos gracias por todo, hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, vamos a continuar los en el capítulo 5, Eclesiastés 5, capítulo y versículo 1. Eclesiastés 5:1. Hay dos vertientes, dos formas, ¿cómo se puede decir? Dos temas principales que tenemos que abordar o que Dios nos ha permitido abordar en este día, en este capítulo. Y el primero es sobre la insensatez de hacer votos a la ligera. Y dice así: Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Aquí damos inicio y tenemos en cuenta que tanto primeramente hacia Dios y después hacia el prójimo, tenemos primeramente que ser personas de acción y no estar siendo personas de palabras, porque muchas veces una cuestión supera a la otra. Si somos de puras palabras, obviamente nuestras acciones se van a quedar cortas con lo que podemos hacer o lo que podemos representar o lo que podemos pues incluso solucionar. Y si nosotros somos de más acciones, eh, pues las palabras tal vez no sean suficientes para pues tener ese enfoque que pueda ser representado con palabras. Entonces, dándonos cuenta, nos estamos dando a la tarea de pues tener esa idea cercana a lo que debemos de dirigirnos, cómo debemos dirigirnos a Dios. En este caso, tenemos que evitar primeramente pues estar
en la cuestión de sacrificio, como lo hacen las personas, como les han determinado. Hay que recordar que primero es la obediencia a Dios y después lo que queramos ofrendar, lo que queramos aportar y lo que queramos realizar. Ahora, eso no significa que descansemos en nuestros laureles y como no somos obedientes a Dios, tampoco estemos enfocándonos en las ofrendas. O sea, tenemos que trabajar conjuntamente en varias cuestiones que Dios así ha determinado y pues de esa manera vamos a poder estar en esa presencia de Dios, en esa sintonía de lo que Dios está solicitando con nosotros y de nosotros nos solicita. Y entonces no tenemos que decir palabras que no vamos a sostener posteriormente. Y no tenemos que hacer promesas que no podamos cumplir. Y reitero, esto es tanto para Dios como para el prójimo. Si nosotros nos ponemos, por ejemplo, a pensar en el prójimo y hacemos promesas que no serán cumplidas, obviamente vamos a tener eh, pues un mal testimonio. Cuando nosotros en la palabra es muy evidente que tenemos que ser irreprensibles, que no tengamos por donde nos estén señalando cuestiones, eh, que no haya ninguna situación que nos caracterice como si fuéramos personas del mundo, por ejemplo. Eh, Hay que recordar que mientras más cerca estemos de Dios, más estaremos trabajando con la parte espiritual. Pero mientras más nos alejemos de Dios, más la carnalidad va a estar predominando en nosotros. Continúo. Bueno, y antes de seguir, recordar eh, la realidad de las cosas. Somos seres pequeños, seres casi insignificantes a comparación de Dios. Entonces, decir cosas que no vamos a cumplir frente a Dios es una forma también de pecar. Y bueno, pues es mejor a veces no decir nada que estar diciendo cosas distintas a lo que es la realidad que vamos a tratar de darle coherencia con nuestras acciones. Número 3. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Es demasiado claro. Si estás hablando con Dios, si estás orando, si estás buscando, porque así Dios lo ha dispuesto, poner de tu parte para alejarte del pecado, poner de tu parte para evitar consumir mucho vino, mucho, eh, no sé, mucho alcohol, evitar juntarte con esas malas amistades que te hacen hacerle daño a otras personas o simplemente pues hablar mal, decir malas palabras, eh, decir cosas en doble sentido. Si te has propuesto eso y porque Dios está empezando a trabajar contigo, entonces eh, pídele a Dios primeramente que te ayude a no caer en ningún tipo de tentación y que así puedas mantenerte estando presente, pero tampoco se trata de estar soportando la tentación o estar en la misma presencia de la cuestión que cause esa tentación. Se trata de alejarse totalmente, en primer lugar. Y en segundo lugar, no solo basta con tomar distancia de lo que nos pueda causar tentación, sino seguir, ¿cómo se podría decir? Perseverando en
pedirle a Dios, en solicitarle que nos ayude a que nuestro deseo sea estar con Él, sea su palabra, sea hacer lo correcto y estar en obediencia, que no sea nuestro deseo lo caído y pecaminoso, sino lo que es de Dios mismo. Y entonces, como dije, es muy claro, cumple lo que prometes con, eh, con lo que hablas hacia Dios. Porque las personas necias son caracterizadas porque tienen muchas palabras, hablan mucho, pero hay que recordar, no podemos hablar y actuar al mismo tiempo, sin que alguna de las dos la hagamos mal o diferente, o que nos desconcentremos o que no nos enfoquemos al 100% en alguna de las dos situaciones. Entonces, las personas que hablan mucho actúan poco por naturaleza, caída y pecaminosa, y las personas que son de acciones suelen ser las que menos palabras tienen. Y entonces señala en el versículo 5, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue tu ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Quien teme a Dios va a evitar el estar provocando la ira de Dios o contristando a Dios, y va a tener siempre la presencia de Dios en la mente, en el corazón, con toda el alma y las fuerzas va a amar a Dios. Entonces hay que retomar esta cuestión y bueno, mejor no decir nada, no estar prometiendo las cosas en vano, que prometer y no cumplir. Y entonces no vamos a causar la ira de Dios por este tipo de cuestiones, y pues es más fácil perdernos entre tantas palabras porque, reitero, hay un momento en que mucha palabrería puede reducir nuestra capacidad de acción. Es decir, mientras más hablemos, menos vamos a poder demostrar con nuestras acciones lo que estamos hablando. Y de ahí nos vamos a la vanidad de la vida. Es otro tema también muy importante que debemos tomar en cuenta. Y dice así, versículo 8. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Donde hay daño por las personas, donde se aprovecha la gente, donde hay problemas con los derechos de los demás, no tenemos que estar sorprendidos de que no habrá una consecuencia, porque siempre hay una autoridad arriba de cada persona, incluso de la persona que podría considerarse, sea quien sea, la persona con mayor autoridad en este mundo. La autoridad de Dios es siempre la mayor, y sobre la autoridad de Dios no hay ninguna, porque Él es el que encabeza toda autoridad. Y entonces es a lo que vamos. Si hay autoridad sobre autoridad, quiere decir que siempre va a haber una persona arriba de otra. Y al final de esa cadena de autoridades, o más bien en lo más alto, se encuentra Dios. Y Dios no va a dejar pasar eso por alto. Tampoco tenemos que estar buscando que le pase algo malo a las personas, decirle a Dios que
que haga algo malo con la gente porque ha hecho mucho mal. Dios sabe lo que hace las personas. Dios sabe lo que han hecho las personas y lo que harán esas personas también. Y Dios sabe de qué manera va a tratar con ellos, ya sea para salvación, en la cuestión de trabajar en la gente, o para perdición. Pero tampoco tenemos que pensar, tampoco tenemos que crucificar a los enemigos, o más bien a quienes nos ven como enemigos y se ponen en ese papel. No tenemos que crucificarlos en el sentido de que los estemos condenando ya, en el sentido de que digamos, pues seguramente va a ir al infierno. O sea, no sabemos si la misericordia de Dios sea, eh, bueno, en este caso, eh, la misericordia se muestre en este tipo de personas malignas y perversas, salvando a, de último minuto, de último instante, que se arrepienta la persona. No sabemos lo que Dios puede hacer, pero tampoco tenemos que condenar, tampoco tenemos, como dije, que esperar venganza o el pago de Dios o justicia. Tenemos que, pues, orar por esas personas, porque lo mejor es que Dios toque su corazón. Y como dije, si es posible, y solo si es posible, y si no eh, genera cuestiones peligrosas, tenemos que intentar predicar a esas personas. Entonces, esa parte es también muy importante, pero a final de cuentas, también recordemos lo que dice la palabra, que tenemos que dar igual la vida por Dios, como todos los apóstoles, por ejemplo, los profetas que fueron o que acabaron con ellos de maneras muy, muy fuertes por estar predicando el Evangelio en lugares donde no era bienvenida la palabra de Dios. Entonces, eh, a lo que vamos es que no tenemos que estar eh, tentando eh, la protección de Dios, no tenemos que estar colocándonos en peligro de manera imprudente por predicarle a una persona que esté totalmente sumergida en sus delitos y pecados. Pero bueno, siempre hay alguien arriba de otra persona. 9. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. El rey, eh, la persona, vamos otra vez al ejemplo, la persona con más jerarquía, el ser humano con más jerarquía actualmente en el mundo, sea quien sea, se sujeta a lo que Dios diga, a lo que Dios decida tener o haya decidido brindar para esa persona. Entonces, todo eso es muy importante tomarlo en cuenta, porque todas las personas, sin excepción, estamos sujetas a lo que Dios determine. Y bueno, después de eso señala, muy importante, el dinero no es la felicidad, el amor al dinero es la raíz de todos los males, es algo muy importante. No es malo tener dinero, lo que es malo es amar al dinero, lo que es malo es anhelar el dinero, eh, en vez de anhelar una vida en santidad, en vez de anhelar superación. O sea, si nos vamos a cuestiones eh, tal vez no espirituales, superación, eh, eh, tener un logro personal, un hogar. O sea, en vez de anhelar el dinero en sí, llamar al dinero en sí, eh, seamos o estemos en la búsqueda primeramente del reino de Dios y de su justicia, y todo lo demás será por añadidura, porque la palabra de Dios es muy, muy clara cuando señala
que no hay pues justo desamparado, no ha visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dios se encarga de darle lo que necesita a todas las personas. Obviamente tenemos que ir eh, creciendo y mejorando, pero mientras más tengamos crecimiento y mejoría, más Dios nos solicitará que compartamos esas bendiciones que Él nos está brindando y recordar, muy importante, todo lo que tenemos no lo tenemos nosotros en sí, todo lo que está en nuestro haber es de Dios, todo es prestado. Un principio muy importante que tenemos que entender, de que Dios nos presta todo, pero es de Él, para poder tener una mejor vida en la cuestión económica, administrativa, organizativa. Es algo que ha ayudado a muchas personas a mejorar y a salir adelante. Y entonces, 11. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Qué bien, pues, tendrá su dueño sino verlos con sus ojos. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Entonces, mientras más haya bienes, más van a haber demandas. Y desde el hogar, mientras más estemos ganando, más vamos a gastar. Y en la cuestión económica, mientras más se produzca, más se va a requerir. Entonces, esa es una cuestión también que debemos tomar en cuenta, pero también sin importar la cuestión del sueldo, la cuestión de la persona que cuánto gana, el descanso le es bueno cuando trabaja, pero los que tienen dinero siempre están preocupados por que no les quiten, por qué van a invertir, por cómo están gastando los recursos, por los empleados que a lo mejor están siendo pagados y no realizan las actividades que deben. Entonces hay más preocupación mientras más se tiene. Y obviamente la cuestión de los recursos está siendo también específica la palabra. 13. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones y a los hijos que engendraron nada les queda en mano. Y también la experiencia, y quienes estén viendo este video tal vez conocerán algún caso o varios casos de personas que han perdido todo por malgastarlo, que no hay para su descendencia. Yo estaba viendo en la mañana una nota de una persona que ganó en un juego de azar, por así decirlo, 2,5 millones de pesos mexicanos. Y entonces dice que le duró 2 años, fueron 2 años de vacaciones y regresó a su vida normal. En vez de invertir, en vez de generar provecho, en vez de poner un negocio, de estudiar algo, simplemente se quedó con el disfrute y ya no hay nada después de eso. Y bueno, las ganancias mal gastadas o gastadas para lo malo, por ejemplo para los vicios, pueden dejar sin futuro a las personas o a la descendencia sin un patrimonio que le pueda ayudar a, pues a continuar con su proceso de vida. Y obviamente pues todos tenemos que trabajar para ganar un propio patrimonio, pero las personas tienen mayor capacidad de poder cumplir con sus metas cuando ese patrimonio obviamente ya ha sido designado para ellos. Vamos a 15. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver,
y de qué le aprovechó trabajar en vano, de qué sirve todo el recurso que se gane, no necesariamente en lotería, pero que mediante trabajo regular se gane y se gaste para mal, si al final no vamos a tener nada, obviamente, en primer lugar, y después de nuestra vida no vamos a dejar ningún patrimonio para las generaciones futuras. ¿De qué sirve todo esto? Y entonces vamos a ir como venimos al mundo, sin nada, y tampoco vamos a dejar algo muy importante para las personas que vienen. Y otra cosa muy importante, si se deja algo, que se haga testamentado con todas las de la ley, para evitar conflictos, peleas, incluso hasta separaciones familiares y juicios por todas partes, negativas, envidias de todo tipo va a haber, pero se evitan muchos problemas si se deja algo definido por escrito legalmente, no un escrito sencillo, sino algo legal. Y entonces, 17. Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. No tendrá para disfrutar más que para gastar en sus vicios, que al final de cuentas es un desgaste y no es un disfrute. Y es vivir en miseria, vivir al día, pidiendo dinero, prestado, causando incluso hasta lástima para poder obtener algún recurso. Eso no es una buena vida. 18. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida, que Dios le ha dado, porque esta es su parte. No se trata de guardar todo sin gastar, no se trata de malgastar todo, se trata de ir ahorrando, dosificando para la posteridad, para el patrimonio, pero también ir dándose esos pequeños detalles, esos pequeños gustos que uno podría tener en la vida. Asimismo, 19. A todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome de su parte, y goce su trabajo, esto es un don de Dios. Si Dios da algo, es por un motivo, pero también tenemos, recuerden, que considerar el por qué está dando y para qué, más bien, primeramente, para qué está otorgando todo esto. Y no solamente se trata para uno, para quedárnoslo, para mantenernos herméticos y cerrados con todo. No se trata de eso. 20. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Eh, cuando tenemos que tomar esto en cuenta. No se trabaja para vivir, no se vive para trabajar. No se trata de saturarnos de trabajo, ni estar ahorrando todo sin gastar nada, ni tampoco estar despilfarrando cada cosa a su tiempo. Pedirle a Dios que nos ayude y nos enseñe, primero, a saber que todo es de Él, y en segunda, a administrar para que haya para todo tiempo. Y si que nos permita un ascenso o un mejor trabajo, también pues orar por eso. Vamos a orar para concluir. Muchas gracias, Dios, por permitirnos seguir aprendiendo de tu palabra y de todo lo que nos enseñas. Ayúdanos a ser buenos administradores, a no ser vanidosos, a ser ahorradores, a no malgastar, a estar siempre teniendo en cuenta todo lo que se debe de gastar y de qué manera, a no hacer votos a la ligera, a no hablar las cosas porque sí, y a decir todo sustentado por nuestras acciones, primeramente, y menos palabrería. Bendice nuestra salud, nuestro trabajo, nuestra vida, familia. Danos paz, danos tranquilidad, cuida a niños y adultos, y ayúdanos a perseverar en tu palabra y danos conocimiento de esa palabra tuya para poderla aplicar y vivirla como debe ser, y tú lo estás solicitando.
Muchas gracias hoy y siempre por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les guarde y les bendiga y seguimos compartiendo su palabra la próxima semana si Él quiere. Hasta luego.